RCN Televisión presenta premiación del 9º Concurso Nacional de Cuento desde el Teatro Adolfo Mejía de Cartagena de Indias. Concurso Nacional de Cuento RCN y Ministerio de Educación Nacional. Bienvenidos. Buenos días. Estoy buscando por aquí a los ganadores del Concurso Nacional de Cuento. ¿Cómo van, señores? Muy buenos días. Los veo inicialmente un poco serios porque me imagino que es un momento de mucha ansiedad, de responsabilidad, de emociones. Hoy reciben sus premios y su gran reconocimiento. ¿Cómo están por aquí? Buenos días. Muy buenos días. ¿Me regalas tu nombre? Leonardo Verdela. Bueno, ¿y me recuerdas el título de tu cuento? Se llama Calabongas. Calabongas. Óyeme, y cuando estabas escribiendo este cuento, de pronto no pensaste en ponerle música. Puede que sí. Es posible que el tema se preste para ello, claro que sí. ¿Qué género podría ser? Como está ambientado acá en la costa, podría ser el vallenato. Ay, rico, un vallenatico. Bueno, muy bien, pues muchas felicidades a todos. Y por aquí saludemos a algunos ganadores que tenemos. ¿Cómo van? Muy buenos días, emocionada supongo con este gran día, con esta gran mañana. Muy buenos días y muy contenta, emocionada de estar acá. Un agradecimiento RCN Radio Televisión, al Ministerio de Educación por darme la oportunidad de compartir con grandes personas y motivarme a la lectura y escritura. ¿No recuerdas tu nombre? Silvia Álvarez. Mira, Silvia, es un gran sueño para el ministerio que ustedes a partir de este reconocimiento se animen y no dejen las letras, sino que, no sé, de golpe en algunos años tengamos por aquí varios premios Nobel de literatura. ¿Qué has pensado tú después de esto? Pues como te decía, me motiva a escribir más, a seguir leyendo. Invito a todos los jóvenes, a todas las personas que también lo hagan. Ayer Ángel Galeano en una conversación nos decía que leer también es escribir. Vamos leyendo y a medida que leemos, escribimos. Muy bien, de eso se trata. Muchísimas gracias, felicidades a todos los ganadores. Y por aquí, ay, bueno, los más pequeñitos, ¿cómo van, señores? Ay, supongo que es un día de una cantidad de emociones encontradas, ¿no? Bueno, a ti que te va así como, ay, ¿qué es lo que va a pasar en esta mañana? ¿Cómo estás? ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? Edwin Enríquez Pitti Martínez. ¿Y el título de tu cuento? De romance, fantasía y verdad. Ah, de romance. Entonces tú serás un hombre muy romántico. Gracias. Eso es un sí. Eso es un sí. Mira, ¿cuánto tiempo te demoraste en esa redacción, creando, inspirándote? 3 días. Ah, bueno, esto fue rápido. Tenías la idea muy clara. Sí. Eso me gusta, un hombre muy seguro. Óyeme, y si le pusiéramos música a tu cuento, si nos inventáramos una canción a partir de allí, ¿cómo sería? ¿Cómo te lo imaginas? Grandioso, porque le daríamos un estilo musical. ¿Y cuál sería ese estilo musical? Podría ser jazz. Ay, ¿cómo sonaría si nos robamos algunas frases de tu cuento? ¿Cómo sonaría en ese jazz? Sonaría bien. Bien, no me queda la menor duda, te digo. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo te llamas? Jesús Manuel Coyo.
Óyeme, Jesús, ¿y tu cuento? ¿Cuánto tiempo te demoraste en la redacción de ese cuento? Pues como una semana. Bueno, un poco más de 3 días, que fue lo que sucedió por aquí. Y si le pusiéramos música, si te animaras a, no sé, cantar tu cuento, ¿cómo sería? Por ahí un poco de pop. Un poco de pop. Entonces tenemos jazz, tenemos vallenato por aquí con el profesor, tenemos algo de pop. Pues todo esto tiene que ver también con mi cuento, que recientemente es la música. Y a todos ustedes les queremos hacer un homenaje, principalmente a nuestros grandes ganadores del Concurso Nacional de Cuento, y por eso les tenemos una sorpresa que tiene que ver también con unos jovencitos que han soñado tanto como ustedes y que son unos grandes creadores como ustedes. Pero su cuento es la música. Por eso con ustedes esta mañana tenemos a la Orquesta Filarmónica Juvenil Confenalco Cartagena y a los ganadores del Factor XF 2015, el dúo Herencia. Aquí está. Que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar y caminar, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no estás fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr. Que la tristeza algún día se irá. La vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos. Sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro
se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con la esperanza, tentar el futuro con el corazón. Gracias. Muy amable. A Omar y a Yania, muchísimas gracias por su participación. Como vieron, es una adaptación que se hizo especialmente para esta celebración. Muchísimas gracias a la Orquesta Filarmónica Juvenil de Confenalco Cartagena. Y de eso se trata, de celebrar, porque fue un año maravilloso para el concurso. Estamos hablando de más de 24,000 cuentos. Así que ahí sí que es cierto que ustedes se deben sentir orgullosos. Más de 24,000 cuentos y son ustedes los 25 ganadores que están sentados hoy aquí para recibir este homenaje, este reconocimiento. De esta manera les damos la bienvenida a esta premiación del 9º Concurso Nacional de Cuento, RCN, Ministerio de Educación Nacional, y la persona que estará conversando un poco con todos los ganadores será Nicolás Samper y sus invitados. Hola, Nicolás, Andrea. Talento de RCN. Radio, ¿cómo estás? Buenos ¿Todo días. bien? Muy bien. Me veo Muchas muy gracias. bajito, ¿no? ¿Qué Pero dicen? no tanto. Un poquito chaparro, ¿no? Pero para consuelo te puedo hablar de 10 centímetros de tacón. Bueno, Así entonces, que imagínate que la realidad es como es. para efectos de televisión trataré de empinarme mientras hablamos André y yo. ¿Qué tal esta fiesta que tenemos aquí? Maravillosa, estoy feliz de tener esta oportunidad y sobre todo de poder conocer a todos los alumnos y profesores que dedicaron su tiempo a crear, a inspirarse, a plasmar sus letras en esos cuentos extraordinarios y que hoy están aquí para recibir su reconocimiento. Así que el escenario es tuyo, mi querido. Bueno, Andrea, muchas gracias. Chao. Gracias a ti.
Que disfruten. Dos veces despedido de Andrea, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Sean bienvenidos todos, nos alegra mucho estar aquí con ustedes y que ustedes estén con nosotros en esta premiación del 9º Concurso Nacional de Cuento de RCN, Ministerio de Educación. Andrea ya hacía un pequeño abrebocas de lo que significa esto. Aquí hay 25 ganadores que ya hablaremos con ellos, ya ustedes los conocerán, sabrán de sus motivaciones para escribir, sabrán cómo se les ocurrieron unas historias fantásticas, unas tristes, pero todo eso va a lo siguiente. Son 25 ganadores escogidos, son gente importante, 25 ganadores escogidos entre 24.701 relatos e historias que llegaron a la convocatoria. Pero ojo, ellos no son los únicos ganadores, porque así como hablamos de los 25, también hay que hablar de esos 24.701 y de los 270.000 cuentos que han llegado aquí desde el año 2007, porque digamos que el espíritu que tiene el Concurso Nacional de Cuento es ese: hacer un taller de formación, formar a la sociedad a través de las letras y de la escritura. ¿Cómo se hace? A partir de talleres, a partir de laboratorios de escritura y demás. Solo con eso se han beneficiado más de 40.000 estudiantes y docentes en todo el país. Es decir, ha sido una labor ardua, pero muy buena. Y por supuesto, uno solo no puede hacer las cosas siempre. Las labores también tienen agradecimientos. Y esta clase de eventos y esta clase de concursos tienen agradecimientos a gente que ha sido aliada incondicional en el Concurso Nacional de Cuento. Como primera medida, a la señora Patricia Ardila, que es la gestora de este concurso. A Peter Florence y a Cristina Fuentes del High Festival, que con una generosidad maravillosa nos abren las puertas del Teatro Adolfo Mejía y nos dejan estar aquí con todos nosotros disfrutando. También a la Fundación SM, que año tras año imprime y publica todo este compilado de cuentos de los ganadores. Todos los cuentos de los ganadores aparecen en un libro llamado Colombia Cuenta, y ahí la Fundación SM es importantísima para nosotros. Y por supuesto, no podemos dejar de lado a Ascun. Ellos, en su proceso de evaluación y formación, están detrás de todo este proyecto, que es muy importante porque está formando sociedad, y formar sociedad es una de las cosas más difíciles que hay, pero si está hecha con educación, con lectura y con escritura, creo que el trabajo está bien hecho. Pero bueno, conozcamos el espíritu, me estoy alargando un poco, conozcamos el espíritu real del Concurso Nacional de Cuento. Aquí va un video en donde ustedes podrán conocer mucho más. Bienvenidos. Cuando una idea noble cobra vida, tiene un efecto mágico, trasciende. Motiva y le da un nuevo sentido a nuestras vidas. Cuando el Concurso Nacional de Cuento nació, también nacieron muchos escritores, como yo. El Concurso Nacional de Cuento RCN y Ministerio de Educación Nacional se ha convertido en una alianza entre el sector público, privado y académico en torno a una causa en común. Esta es una alianza exitosa del sector privado con el sector público, que nos implica que docentes, que estudiantes, todos nos pongamos, escribamos y leamos mejor en Colombia. Mejorar la calidad de la educación de los estudiantes colombianos y en particular su capacidad de leer y escribir.
y así contribuir con una de las metas del milenio. Con esta poderosa alianza hemos trascendido fronteras. Es muy importante el proceso de formación, porque aquí todo esto va determinando cómo podemos leer, cómo podemos escribir mejor, y al final lo que hacemos es que se premia un cuento, pero hay un proceso de formación para docentes y para estudiantes para ser mejores. Hemos recibido cuentos del 98% de los municipios de Colombia. La inscripción y evaluación de los cuentos es netamente virtual a través de nuestro micrositio, promoviendo la apropiación de las nuevas tecnologías en los estudiantes y docentes del país. A lo largo de esta etapa nos han acompañado reconocidos escritores iberoamericanos como Eduardo Sacheri, Fernando Gaitán, Juan Gozaín y el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Cada año el concurso está presente en las ferias y fiestas del libro más importante del país, en las que participa activamente entregando ejemplares de Colombia Cuenta. Se han distribuido de manera gratuita 89.000 ejemplares en centros educativos, casas de la cultura y bibliotecas públicas de todo el país. El concurso no solo nos ha cambiado la vida a quienes hemos tenido la fortuna de ganar. También muchos colombianos se han visto beneficiados con esta iniciativa. La Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN, es la encargada del proceso de evaluación, en el que participan profesores y estudiantes de último semestre de Humanidades. Cerca de 40.000 docentes y estudiantes han sido beneficiados por los talleres. 295 colombianos han sido premiados. Continuamos labrando el camino de una educación de calidad en la que unimos esfuerzos entre el sector público y privado para llegar a las diferentes regiones del país, incluso las más apartadas, invitando a estudiantes y docentes a descubrirse como lectores y productores de texto. Hoy reconocemos que el Concurso Nacional de Cuento se constituye en un importante escenario para estimular, explorar y descubrir la desbordante imaginación y el indiscutible talento literario de los colombianos. Les contaba que han llegado desde la creación del concurso 270.000 cuentos. Es un montón. Eso es una cifra que no le cabe a uno en la cabeza. ¿Cómo se hace la evaluación? ¿Cómo se llega a los ganadores, a los 25 ganadores? Hay un proceso de 3 fases en donde primero estudiantes y profesores de posgrado en los cuentos, luego también expertos en literatura, grandes firmas de la literatura nacional, y finalmente quedan condensados 100 cuentos, 100 historias, 100 relatos. Y esos 100 relatos se les dan a jurados, al jurado especial, que son invitados especiales a este High Festival. Ellos son los que se encargan de evaluar y elegir a los 25 mejores. Por eso, quiero que conozcamos a ellos, a los encargados de dar su veredicto para este momento, para los 25 ganadores. Este es el jurado convocado al concurso nacional de cuento en su 9ª edición. La colombiana Piedad Bonet ha recibido varios reconocimientos, entre los que se cuentan mención de honor en el concurso hispanoamericano Octavio Paz, el Premio Nacional de Poesía, el Premio Casa de América, y en 2012 recibió el Premio Poetas del Mundo Latino Víctor Sandoval de Aguascalientes, México. La colombiana Melba Escobar ha sido distinguida
beca nacional de creación del Ministerio de Cultura. Es columnista del diario El País, becaria internacional del Departamento de Estados para Asuntos Culturales en Estados Unidos. Y allí fue beneficiada de una residencia de escritura en Santa Fe University of Art and Design. Mario Mendoza es un colombiano reconocido por ser galardonado con el Premio Biblioteca Breve y el Premio Nacional de Literatura del Instituto de Cultura y Turismo de Bogotá. Es colaborador habitual de diversos diarios y revistas en el país. Su publicación más recordada ha sido Satanás. La española Clara Usón obtuvo el Premio Femenino Lumen y el Premio Biblioteca Breve. Con su obra La hija del Este, obtuvo varios galardones como el Premio Ciudad de Barcelona y el Premio Nacional de la Crítica. Publicó recientemente Valor, su última novela. Patricio Prom es un argentino que ha sido premiado en varias ocasiones, entre las que se cuentan el Premio Juan Rulfo de Relato. Sus publicaciones han sido traducidas a más de 6 idiomas. La revista inglesa Granta lo escogió como uno de los 22 mejores escritores jóvenes en español. Bueno, obviamente para que esta clase de emprendimientos sobre estructuración de sociedad, porque uno estructura una sociedad a partir de la educación, se generan a través de alianzas. En este caso son las alianzas del sector público y del sector privado. Por eso están aquí convocados, aunque parezca simplemente 2, son 3. Es un trípode que arma precisamente esta alianza entre RCN Radio, RCN Televisión y el Ministerio de Educación Nacional, y por eso me complace mucho tener aquí a la doctora Gina Parodi, ministra de Educación, y al doctor Fernando Molina, presidente de RCN Radio. Ministra, buenos días, ¿cómo le va? Nicolás, buenos días. Un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan en este día tan especial. Bueno, ¿cómo ve? ¿Qué tal el teatro? A reventar. Espectacular, además. Y además la gente, pues usted sabe, cuando uno forma a partir de la educación una sociedad, es una sociedad que tiene muy pocas opciones de perder, ¿no? Así es, yo siempre digo que la educación es lo que realmente nos va a sacar de pobres en Colombia, lo que va a permitir que todos tengamos igualdad de oportunidades. Ministra, su saludo, por favor. Pues un saludo muy especial, lo decía usted, Nicolás, esto es una alianza público-privada. Saludo muy especialmente a doña Patricia de Ardila, que ha sido la cabeza, la líder de todo esto, y a su equipo. Realmente, Patricia, esto nos indica que sí se puede. Ya lleva 9 años dando esta lucha. Nunca hemos parado en esta alianza público-privada. Recuerdo que fue una de las primeras invitaciones que me hicieron cuando llegué al Ministerio de Educación, a su esposo, el doctor Carlos Julio Ardila, a Fernando, que siempre está encima de nosotros, al expresidente Elisario Betancourt, pero sobre todo a todos estos jóvenes escritores ganadores que están aquí en el día de hoy. Yo estaba pensando esta mañana cuando estaba viniendo para acá, decía en la mente de uno siempre están esos personajes cuando éramos niños, ¿no? Yo decía, mire, si en este momento cualquiera me podría preguntar ¿dónde está Fermina Daza? Sí. Y claro, yo diría, pues debe estar quitándose de encima a Florentino Ariza. Sí. Y seguramente el amor en los tiempos del cólera está aquí a la vuelta. Claro. Sigo pensando en que existe un Peter Pan que está con Wendy en el país de nunca jamás. ¿Y quién de aquí no podría decir, por ejemplo, que Sherlock Holmes
el 221 con su amigo Watson. Y esas son las cosas que a nosotros nos quedan, y eso es lo que le pasa a un niño cuando lee, que puede leer, analizar, aprender y definir su futuro cuando tiene el hábito de la lectura. Desde el punto de vista de la educación, es muy importante crear el hábito de la lectura. Los niños que saben leer son niños o que tienen ese hábito, que tienen la probabilidad de deserción de su colegio, es decir, todos estos niños que ustedes ven aquí, la probabilidad de que deserten es muy baja. Y en cambio la probabilidad de que les vaya bien es muy alta. Es altísima. Un niño que sabe leer bien, un niño que le va bien en matemáticas, porque la comprensión de lectura pasa por comprender los problemas de matemáticas. Colombia todavía está rajado en el tema y las pruebas PISA, las pruebas nacionales también lo demuestran. Tenemos un reto muy grande. Por ejemplo, las PISA, que son las internacionales, nos dicen solo 3 de cada 1000 niños están en un nivel alto en lenguaje y comprensión de lectura. Hemos dado desde el Ministerio todo tipo de herramientas. Usted sabe que este gobierno tiene como uno de los pilares la educación. Tenemos el Plan Nacional de Lectura y Escritura, las bibliotecas escolares y tenemos además, para mí, una de las herramientas más poderosas, que es este Concurso Nacional del Cuento. Pues qué gusto, ministra, tenerla usted aquí en esta convocatoria, porque usted también está convocada, por supuesto. Doctor Fernando Molina, ¿cómo le va? Muy buenos días a todos los presentes, señora ministra Gina Parodi. Gran amiga y aliada de este gran concurso, a doña Patricia Escayón de Ardila, que es el alma inspiradora de este concurso, el doctor Carlos Julio Ardila. Un saludo muy especial al presidente Betancur, que todos los años durante estos 9 concursos siempre nos ha acompañado. Y es un gran motivo de orgullo para RCN, para la organización Ardila Lule, estar nuevamente aquí. La organización y RCN Radio y Televisión siempre le apuesta a la educación. Creemos que es el verdadero poder de transformación de la sociedad, un país más educado. A los ganadores, que felicitaciones, o sea, todos estos jóvenes y docentes que fueron capaces de plasmar sus alegrías, sus tristezas, tanto que hay por contar en el país. Muchas gracias, felicitaciones. Estamos seguros que es el principio de muchos triunfos. Señora ministra, muchas gracias por su apoyo y esperamos estar en el 10º concurso del Cuento Nacional. ¿Les parece si vamos a lo esencial? Vamos a conocer a los 25 ganadores. Por eso invitamos ya a saber quiénes fueron los ganadores en la categoría número 1. Categoría 1, estudiantes hasta 5º grado. El Dormilón Bravosaurios, de Daniel Correa Barahona, Bogotá, Distrito Capital. GTA, El Encuentro, de Jesús Manuel Coy Ulloa, Bogotá, Distrito Capital. De romance, fantasía y verdad. De
Edwin Enrique Spitia Martínez, Lorica Córdoba. Los amigos sí caen del cielo, de María Alejandra Ortegón Poveda. Ubaté, Cundinamarca. Alex no tiene imaginación, de Alejandro Rivera Marín. Dos Quebradas, Risaralda. Bueno, Daniel. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien. Bueno, usted se inventó un cuento y se inventó una figura llamada Bravosaurius en su cuento. ¿Cómo se le ocurrió? Pues se me ocurrió de un dinosaurio que vivió en una montaña y amaba mucho esa montaña. Claro. Entonces quise hacer una explicación de un dinosaurio que se convirtió en una montaña. Pero cuando ya se acaba el final, él le pide un deseo a la madre tierra. Y ahí es cuando se vuelve una montaña. Y quiero advertirles a todos todos los habitantes del Cerro Bravo para que aborden esa montaña porque el volcán está dormido. Por eso es que hice el cuento para advertirles a ellos para que aborden y vayan a otro lugar. Bueno, pues lo felicito, muy bonito cuento. Ministra, le presento a Jesús Manuel Coy Ulloa. Él hizo el cuento El Encuentro. Muy bonito cuento además. Y lo leí y me gustaría mucho, Jesús Manuel, aparte de felicitarte, preguntarte cómo logras tú salirte del mundo real para poder plasmar un cuento, así como lograste que tu personaje prácticamente se metiera al televisor para ser parte de un videojuego. Pues eso lo hice a través de mi imaginación, pensando bien. Primero pues hice como lo que pasaría y después sí lo imaginé. ¿Qué es la imaginación para ti? Para mí es una forma de crear, es una forma de pensar, a veces que es positiva, a veces es negativa. Bueno, muy bien. Edwin Enrique Spitia, usted me hizo reír mucho con su cuento, con la empresa Olores Fétidos. Es una empresa que creó en el cuento, Edwin Enrique. La mosca del cuento, ¿por qué se dedica a eso? A buscar olores fétidos por el mundo. Porque como en la vida real, las moscas hacen eso, quise darle un toque humano a la mosca. Bueno, y la otra mosca, la mosca dorada, que es, digamos, que es un poco la unión del cuento. ¿Cómo logró usted armar toda esa historia tan bonita y tan divertida además, porque tiene mucho humor? Con coherencia, por eso me vino a la mente el título de Romance y Fantasía, ¿verdad? La verdad es como la situación del mundo. Claro. Bueno, María Alejandra, en tu cuento la bruja no es mala. Uno siempre ha tenido en la cabeza que las brujas son malas, pero en este caso la bruja es muy... buena, es muy generosa. ¿Cómo te inventaste o cómo construiste el personaje de una bruja buena? Las personas siempre han dicho que las brujas son malas, que los gatos negros son de mala suerte y que son desagradables. Pero yo he visto y he tenido gatos negros y puedo asegurarte lo contrario. Entonces, no debe ser tampoco cierto lo de las brujas. Bueno, pues muy bonita tu historia. Es una bruja buena, para que vean ustedes. Uno aprende...
bastante con ellos. Y Alejandro, en su cuento, Alex gana un concurso por escribir diferente a los demás. Alex no tiene imaginación, es su historia, ¿cierto? Bueno, ahí cómo se crea ese, porque es a partir de los superhéroes, pero hay un muchacho que tal vez no escribe de eso. ¿Cómo influyó en eso los superhéroes, el escribir distinto? ¿Cómo creó usted esa historia? Pues cuando yo estaba escribiendo el cuento, yo me imaginaba que era Alex y que ganaba ese concurso. Bueno, pues vea, se hizo el cuento realidad, así de simple. Pues les agradezco mucho su presencia aquí. Para nosotros es un motivo de orgullo que ustedes sean ya escritores ya serios, pues con libro publicado de la cosa. Entonces, muchachos, mil gracias de verdad por estar con nosotros. Invitamos ya al escenario a los ganadores de la categoría número 2. Categoría 2. Estudiantes de sexto a noveno grado. Colibrí, de David Esteban Cabrera Zapata, Bogotá, Distrito Capital. Me dicen el calidoso, de Alejandro José Conde Falco, Montelíbano, Córdoba. El extraño en el bar, de Andrés David Márquez Sanabria, Bogotá, Distrito Capital. Cruda tarde, de Margarita Alejandra Torres Pérez, Quimbaya, Quindío. La lluvia perfecta, de Luisa Fernanda Riaño Rodríguez, Soacha, Cundinamarca. Bueno, David Esteban, usted hizo un cuento muy bueno llamado Colibrí, en donde trata el tema del Alzheimer. ¿Dónde o por qué se le ocurrió hacer el Alzheimer? ¿Es un poco un reflejo de sus propias cosas? ¿Por qué tocó ese tema? Pues en mi cuento, mi inspiración principal fue la memoria y la fragilidad de los recuerdos. Entonces, si te das cuenta, yo en el cuento yo nunca menciono el nombre de la enfermedad como tal. Exacto, uno la intuye. Lo que yo quería es como transmitirle al lector el dolor que las personas pueden sentir por perderse a sí mismos, que es perder sus recuerdos. Entonces cualquier condición o enfermedad que cause la pérdida de su memoria se ajustaría a mi cuento, claro. No solo el Alzheimer. Y el colibrí termina siendo un poco como ese último recuerdo que permanece hasta el final. Alejandro José, usted hizo un cuento que se llama Me dicen el calidoso. Es un cuento que tiene amistad, pero traición, tiene calle, es un cuento muy duro. ¿Qué valores quiere uno transmitir a partir de la escritura con cuentos así, donde cuentan mucho la realidad, no? Pues desde mi punto de vista, yo pienso que la solidaridad es muy esencial en el cuento. Pienso que las personas hoy en día no tienen esa solidaridad al interactuar con otras personas y no las ayudan si le ven un problema. Y pues pienso que es muy esencial para poder tener una convivencia en la sociedad. Claro. Pues, Andrés David Márquez hizo un cuento, Doctor Molina, un cuento muy divertido que se llama El extraño en el bar. Se lo presento. Andrés, tu cuento habla sobre la relación entre el éxito y el fracaso de una persona. ¿Por qué el escenario del bar decadente para contar esta interesante historia? Bueno, pues en mi cuento todos los personajes son alcohólicos y básicamente la gente cree que un alcohólico pues es eso, un alcohólico y que no tiene nada de interesante.
pero yo creo que detrás del alcoholismo hay historias de fracaso y éxito muy interesantes. Y mucho humor negro, ¿no? Ahí en el cuento. Toca preguntarle cómo se enteró lo del bar, ¿no? Los interiores del bar. Luisa Fernanda, ¿cómo estás? La lluvia perfecta se llama el cuento. ¿Por qué el tema de la muerte tan pronunciado en ese relato? Siempre me ha interesado y también me ha intrigado saber qué es lo que pasa después de que nuestro corazón deja pues de latirse. Tal vez pues otro mundo, si hay vida después pues de la muerte. Y después de escribir el cuento, ¿qué pensaste haciendo esa evaluación? Creo que hay planos, hay un plano físico que es pues lo que nosotros podemos tocar, ¿no? Y hay pues un plano espiritual que es donde se van pues a encontrar todas nuestras almas. Claro. Cuando ya nos vayamos. María Alejandra, el cuento Cruda Tarde es un cuento muy bueno porque habla un poco de las reflexiones que uno hace a partir de la adolescencia, ¿no? De esos momentos de la adolescencia que son complejos. Todos hemos vivido eso. ¿Cómo hiciste para crear un poco, no sé si es autovivencial y tal, y cómo hiciste para crear también otro mundo diferente en ese cuento? Porque es un relato bien agradable, pero bien diferente. Pues no creo otro mundo, es el mundo en el que ya vivimos, sino que las personas son muy solitarias, entonces tienden a ver el mundo de otra manera y le da como esa parte marginal que el resto de personas no notamos porque estamos concentrados en nuestras propias vidas, pero hay personas que andan por ahí con muchas historias detrás. Bueno, pues muchas gracias a ustedes, son de verdad un orgullo y qué bueno tenerlos aquí como ganadores del 9º Concurso Nacional de Cuento. Muchas gracias. Y vamos ya con la categoría número 3, los ganadores. Categoría 3, estudiantes de 10º y 11 grado. Un hermano de Silvia Jiménez Álvarez González, Motiscua, norte de Santander. El camino de los espantapájaros, de Diego Hernán Gómez Gutiérrez, Bogotá, Distrito Capital. La revolución de la literatura, de Elías Santiago Noriega Gómez, Barranquilla, Atlántico. El devorador de libros, de Ashley Juliana Rojas Hurtado, Duitama, Boyacá. Que nunca se detiene, de Sara Lucía Vega Rayo, Bogotá, Distrito Capital. En esta categoría 3, Silvia Jimena Álvarez hace una historia que es muy fuerte y habla de la muerte de alguien para lograr casi que la reconciliación de otras personas. Es casi que la muerte como una transformación en alegría o en recuperación de relaciones. ¿Cómo te inventaste eso? Buenos días. La historia surgió basada en hechos reales, la viví. En la casa somos 4 mujeres y pues siempre soñamos con un varón. Ya pues Dios no nos dio esa oportunidad, pero estamos bien. En la realidad todos pensamos en que el fracaso no trae nada bueno, pero pues hay que aceptarlo y pues en mi historia al final se fortalece como esa tristeza o ese nudo, se fortalece
el amor a la familia y da la unión de las hermanas. Bueno, pues muy lindo cuento, de verdad. No sabía que tenía que ver con tu propia vida, que eso es también un poco los cuentos, ¿no? Escribir sobre lo que a uno le pasa. Diego Hernán, El Camino de los Espantapájaros tiene algo que es muy importante en el cuento, que es la descripción. Si algo tiene un buen cuento es saber describir bien los escenarios. ¿Usted cómo logra plasmar eso en el papel? Ser tan descriptivo y que uno se imagine todo lo que está ocurriendo mientras lee. No, pues el secreto para hacerlo bien es poder imaginarse muy bien el escenario en la cabeza. Por ejemplo, el cuento se desarrolla en un valle desolado y cada vez que yo escribía acerca de eso yo pensaba, esto se tiene que ver así, el pasto es amarillo, no hay árboles, el cielo está nublado. Uno tiene que tener la imagen muy bien metida en la cabeza y luego plasmarla. Pues la sabe describir muy bien, porque cuando uno se sienta a leer su cuento, en serio, es como si apareciera una especie de fotogramas mientras uno va leyendo. Ministra, le tengo a Elías Santiago Noriega. Él hizo algo que puede ser, y que seguramente debatiremos ahorita, unas historias sobre la revolución de la literatura, que son bien complejas y que muestran cómo puede cambiar el mundo en algún momento. Mi pregunta para Elías frente al cuento es cómo fue ese proceso para lograr imaginarse el fin de la literatura impresa, que es parte de lo que muestra en este libro. Todo surge de una mirada de la actualidad. Pues yo observé que esa vieja tradición de leer libros impresos entra como en decadencia o se va perdiendo a causa de las nuevas tecnologías que nos permiten leer como en una pantalla digital. Entonces, como que de esa manera se va llegando al fin de la literatura impresa. ¿Apuesta que se va a acabar? No estoy seguro de apostar, pero diría que si las cosas siguen como van, de pronto algún día llega a acabarse, pues. Claro, bueno, Dios quiera que no, porque nada más lindo que el impreso, pues para aquellos que somos de la vieja data. Ashley Juliana también tiene que ver un poco con esa desaparición de otra manera de los libros, en este caso en su cuento El devorador de libros, porque hay una diferencia entre devorar libros y leer libros y entender lo que le pasa a uno en la cabeza cada vez que uno lee. ¿Usted devora libros o los lee? Pues realmente en la historia se trata cómo uno debe devorar los libros de una forma correcta. Claro. Comprendiendo lo que realmente quiere expresarnos el autor y los elementos esenciales de la escritura, la gramática y todo eso, para pues poder mejorar nuestro léxico e ir aprendiendo. Pero entonces pues básicamente es seleccionar qué tipo de devoración se hace. No es el hecho simplemente de leer, sino pues saber devorar el libro. ¿La gente hoy por hoy devora más libros de lo que lee? Realmente sí. En la actualidad se ven que muchas personas leen 3, 4, 5 libros a la vez, pero no, cuando van a expresar qué es lo que están leyendo, realmente no saben de ningún libro qué es lo que están haciendo. Claro, les pregunta a uno a las 2 horas y no se acuerdan qué estaban leyendo. Bueno, es un muy buen tema para hacer un libro. Y Sara Lucía Vega es un cuento tremendo porque es una comparación entre el tiempo, entre una línea de tiempo de la vida de alguien, pero contada en un tren. Es decir, el tren es como si llevara esa línea de tiempo.
¿Cómo viene esa idea de comparar el tiempo con un tren? Hacer ese símil. Bueno, yo quería transmitir la sensación de paso del tiempo continuo, y así como un tren a lo largo del camino rara vez se detiene, quise transmitir esa sensación comparándolo con el tiempo. Y hoy el tiempo, ya que estás aquí como ganadora de uno de los cuentos, ¿no te gustaría que se detuviera hoy, por ejemplo? Claro que estás sí. aquí frente a todo el mundo. Pues sí, uno quisiera que este momento fuera eterno, que durara un poco más, pero se relaciona mucho con mi libro porque a pesar de que yo quisiera eso, es imposible hacerlo. Lo único que puedo hacer es vivir el presente y disfrutar todo lo que estoy viviendo, y eso también va muy plasmado en mi cuento. Bueno, pues para ustedes, felicitaciones. De verdad que da mucha alegría saber que hay gente que todavía... que se interesa mucho en escribir y se interesa también en poder plasmar sus ideas en un papel. Muchísimas gracias de verdad a ustedes, merecidísimos ganadores además. Y vamos ya con la categoría número 4, los ganadores. Categoría 4, estudiantes de educación superior. 8.500 kilómetros por mar. De Manuel Santiago Arango Rojas, El Cerrito, Valle del Cauca. En una calle del centro. De Andrés Felipe Arroyave Zapata, Palmira, Valle del Cauca. 21, de Gerson David Ñesco Hernández, Cincelejo, Sucre. Los Desterrados, de Jorge Trujillo Reyes, Bogotá, Distrito Capital. Fricción, de Mauricio Zapata García, Bogotá, Distrito Capital. Estamos en la 9ª edición o en la premiación del 9º concurso nacional de cuento RCN y Ministerio de Educación Nacional, y ya hemos visto todos los talentos que han subido aquí al escenario, y seguimos, por supuesto, porque sigue siendo gente muy talentosa, y Manuel Santiago Arango. En el cuento usted hace toda una contextualización de la huida de un niño de la guerra de Alemania. ¿Le interesa mucho el tema, me parece, o le gusta, o se ha dedicado a leer de eso? Sí, me parece que es un tema interesante, que ha marcado en cierta forma lo que ha sido, marca un antes y un después de lo que es el ser humano como especie en la historia y lo que habitamos en este planeta. Me parece que es un punto clave en que entendimos de lo que es capaz el hombre, si lo dejamos. Claro, que es peligroso, ¿no? Cuando le da uno mucho permiso al hombre es peligroso. Y esa lectura siempre que usted ha dedicado a esos puntos o a esos temas, fíjese que finalmente refleja un poco su escritura, ¿no? Sí, traté de hacer algo que fuera como en parte histórico, mostrar algo así de lo que es la naturaleza del ser humano y mostrarlo desde otro punto de vista. Mostrarlo cómo es el punto de vista del afectado en relación con lo que hace el agresor cuando le dan muchísimo poder. Claro. Andrés Felipe Arroyave, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Todo bien? Bueno, doctor Fernando Molina, en una calle del centro se llama el cuento de Andrés Felipe. Ahí se lo dejo, por favor. Andrés, tú narras tu historia a través de un diálogo. ¿Crees que el uso de esta herramienta narrativa le aporta un tono peculiar a la historia? Y otra pregunta es, ¿te preparaste para
escribir este cuento? Buenos días. Yo creo que sí, que añade de pronto algo. El diálogo tiene posibilidades dramáticas diferentes, que pues una narración distinta, una narración lineal o en prosa. Por estos juegos de neutralidad y de drama que añade de pronto el diálogo. De igual manera también como una posibilidad de caracterizar a los personajes de una manera pues diferente y como meterles una personalidad. La segunda pregunta, por supuesto, de hecho ayer hablando en el conversatorio con uno de los jueces, decía que el cuento era un ejercicio, de hecho como un ejercicio de escritura de cuento sobre pues, diálogos y atmósferas y pues cómo se podía plantear eso en un cuento, sería más o menos. Muchas gracias, Andrés Felipe. Esta historia se la recomiendo muchísimo, se llama 21 y es una historia de dolor. Y es casi que una historia de un conteo que lleva a la muerte, es casi de una enumeración que lleva a la muerte. Lo hizo Gerson David Ñesco, que me alegra mucho conocerlo porque su cuento me tocó muy profundamente, y en ese cuento hay víctimas y victimarios. ¿Qué mensaje puede uno transmitir a la sociedad a partir de un cuento en donde se narra un acto violento pero cotidiano en un país que a veces es muy violento? Buenos días. Primero que todo hay que entender que la literatura es ese vehículo para poder nosotros expresar lo que sentimos y a su vez también poder dar un mensaje a la sociedad. Pero en realidad lo que yo quise plasmar en el cuento fue una realidad que tuvo lugar hace algunos años en un pueblo aquí cercano. Y lo que quise fue mostrar esa realidad para que no se nos olvide, porque esa misma realidad la podemos evidenciar a diario. Cada día la vemos en las noticias, los victimarios, las personas que perpetran la paz, las personas que están encargadas de hacer daño. Y del otro lado tenemos a las personas que sufren. Entonces es necesario que no nos olvidemos de ellas, sino que estemos pendientes siempre a través de la literatura, aunque la realidad habla por sí misma. Eso pienso yo. Pues lo felicito, un gran cuento de verdad, muy conmovedor, pues bastante duro, pero muy conmovedor. Jorge Trujillo nos acompaña aquí y él también tiene un cuento que es fuerte, Los Desterrados, y la pregunta es, Jorge, uno está leyendo el cuento y de pronto al final queda uno, ahí sí hablando en chino, que se la cambia uno de pago, como dicen en el fútbol. ¿Cómo se le ocurrió ese giro dramático al final? Bueno, pues realmente no se me ocurrió un giro dramático. O sea, la historia, lo que pasa es que hay como un imaginario respecto a los desplazamientos y estos temas que hay aquí en Colombia, y pues si uno lo lee en este contexto, pues lo que puede entender es que y crear un final antes de llegar al final y pensar pues que obviamente puede ser que por factores de violencia, pues por cuestiones de conflicto, fueron desterrados estos desterrados, por decirlo así. Pero pues no, es una historia que es lo que es, simplemente. O sea, no hay ninguna pretensión de que haya un giro dramático al final del cuento. Pues sin pretensiones y le salió muy bien, increíble. Mauricio Zapata y Fricción, usted había estado 3 veces como semifinalista en el concurso, ¿cierto? Sí, pues participado 3 veces. Sí. Bueno, ¿qué se siente ahora después de haber participado, llegar ya
a estar entre los 25. ¿Cómo es ese por fin coronar un momento tan lindo como es tener un cuento ganador? Es la perseverancia, ¿no? Un poco de la escritura. Sí, pues yo creería que sí. La perseverancia y también la disciplina en el oficio de escritor. Y pues más que la satisfacción pues de estar acá como ganador del concurso es saber que se escribió bien, que se hizo un buen cuento. Es decir, para mí es mucho mayor la satisfacción de haber escrito bien y de escribir cada vez mejor, pues que buscar que a una persona le guste mi cuento, le guste lo que yo hago, buscar un galardón. Es decir, es esa satisfacción con uno mismo por saber que uno pues está mejorando y que está haciendo las cosas cada vez mejor. O sea, usted lo lee y dice, quedó bien. Sí, o sea, para mí ese es el mejor premio. Bueno, pues, y usted usó una palabra que es clave, que es la constancia, es estar siempre, y la disciplina para escribir. Si uno no tiene disciplina para escribir, se queda en nada. Pues les agradezco mucho haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias. De verdad, un orgullo poder estar frente a ustedes y que nos enseñen tantas historias tan buenas. Vamos con la categoría 5 y por supuesto, los ganadores. Categoría 5, docentes. Calabongas, de Leonardo José Verdela Guzmán, CRT Córdoba. La mala suerte, de John Alexander Gómez Montañez, Bucaramanga, Santander. El fruto de los almendros, de Daniel Andrés Leguizamón Hernández, Bogotá, Distrito Capital. A minutos de su piel, de Katy León Zuluaga, Armenia, King. Despedida de un héroe boca arriba, de Daniel Mauricio Rodríguez León, Armenia, Quindío. Leonardo José, su cuento se llama Calabongas y mezcla en esas historias la maldad del mundo. Uno siente la maldad del mundo rodeando al protagonista y el protagonista es alguien inocente. Es alguien que todavía como que parece no se ha dejado permear de esa maldad. ¿Cómo conseguir unir esa clase de mundos? Bueno, el cuento pasó inicialmente por varias versiones. Inicialmente el resultado era un poquito más crudo, pero realmente yo lo que pretendía no era precisamente hacer una apología de la maldad, sino todo lo contrario. Claro. Entonces, en ese momento yo cambié y lo puse a través de la mirada de una niña, que es la protagonista. Entonces, para construir ese personaje de la niña, pues yo tengo dos hijos, una niña de 3 y un niño de 8, y todo lo que converso con ellos, lo que veo, cómo hacen las cosas, a veces que hay mucha inocencia todavía en ellos, eso me sirvió mucho para construir el personaje y pues darle ese toque de inocencia que tiene el personaje, que sin embargo a lo largo del cuento de alguna manera va desarrollando un poquitico de malicia. Claro, y usted toca un punto que es clave, que usted lo hace con sus hijos, que es la observación. Sí. Anotar todo lo que uno ve que le pueda servir para escribir es fundamental. Claro, de acuerdo, así es. John Alexander. La mala suerte, y usted habla de Guy de Maupassant, o lo cita
en parte de sus cuentos, un escritor con unos relatos fantásticos. ¿Cuál es la importancia de la literatura, o de lo que uno ha leído, o del bagaje, o del background, o de lo que uno se ha encontrado en la biblioteca y le ha caído en las manos, y uno, a la hora de escribir eso, cuánto pesa? Yo creo que cuando uno escribe, y no solamente cuando uno escribe, sino cuando uno vive, uno se va construyendo a partir de lo que vive, pero también de lo que lee. En mi caso, por ejemplo, me doy cuenta a veces al encontrar con una película o con un texto que yo he sacado muchas cosas de mi propio ser de ahí. Entonces yo creo que es bastante importante, yo creo que uno escribe como respuesta natural a leer, y que mientras uno más lee puede escribir mejor y puede vivir mejor también. También, exacto. Obviamente uno nunca terminará de leer, pero eso es lo bueno, ¿no? Porque uno nunca terminará de escribir en ese caso, porque se encontrarán uno cosas nuevas siempre en el camino. Daniel Andrés Leguizamón. Ministra, el hombre hizo el fruto de los almendros. Es su cuento. Tu libro nos muestra unos estudiantes que le dicen a su profesor que las pepas de un árbol son mágicas. ¿Esto salió de alguna vivencia personal con tus estudiantes? Pues con los niños uno vive muchas cosas y pues yo fui profesor en Barranquilla y a uno le cuentan muchísimas historias, que La Llorona, hay brujas, encantamientos. El tema de la semilla pues a mí me tocó recreo debajo de un árbol de almendro, que para mí era una sombra en muchos sentidos, era mi descanso de los niños, del trabajo, y para los niños era un descanso de la clase y era un encuentro distinto. Por eso también lo convertí en un momento mágico para mí y para los niños. Pero claro, son vivencias que uno tiene con los niños, toda esta magia que los rodea, sobre todo en un ambiente tan hostil como era ese colegio. Eso marcó el cuento. Vea pues, una muy buena historia, además fantástica, claramente. Katy, pero con esos visos de uno mismo, ¿no? Esos visos reales que usted explicaba. Katy León Zuluaga, usted es docente de español. Yo quisiera saber, en estos tiempos tan rápidos donde la gente a veces le cuesta trabajo sentarse a leer o pone excusas, uno cómo motiva a un estudiante hoy por hoy para que se siente a leer y que obviamente por ese acto pues se siente y escriba, que eso es casi que un... efecto, causa-efecto, pues. Cordial saludo para todos. Pienso que una de las maneras más fehacientes para motivar a nuestros estudiantes es a través del ejemplo. Las palabras al papel, las palabras al aire son importantes, pero las palabras hechas acto son lo que realmente a ellos los convencen. De hecho, con mis estudiantes nos ponemos una motivación todos. Yo digo, bueno, ¿cuántos libros vamos a leer? Nos ponemos esa meta por escrito, al tiempo, y yo con ellos. Y también, ¿qué vamos a escribir? Y créanme que este ejercicio de poder decir a ellos también gané es uno de los mayores ejemplos que les puedo dar a ellos. Claro, porque no es obligar como los profesores a que lo obligan a leer. ¿Y cuál es la meta que le pone a sus alumnos a la hora de sentarse? Bueno, muchachos, vamos a sacar estos libros. Hay metas escolares como qué es lo que yo quiero hacer como estudiante y persona este año, pero entonces la meta es cuántos libros me voy a leer, de
qué me gustaría leer, qué géneros también, qué voy a escribir y de quiénes me voy a apoyar para poder escribir. Me sorprendió que una de mis estudiantes me dijera, voy a leer 25 libros, otro que dijera 16, 14, pero con gusto, de lo que ellos quieran leer. Eso para mí, en un contexto social en el que estoy, que es vulnerable, es ya un reto y una satisfacción muy grande. Bueno, y un gran ejemplo, porque imagínense, si la profe gana, ahí sí que uno como no lee. Daniel Mauricio Rodríguez, él ha estado de los dos lados. Él ha estado hoy aquí en el escenario, pero también ha estado allá, porque él ha sido evaluador de este concurso nacional de cuento. Entonces quería preguntarle, ¿cómo es esa dualidad? ¿Cómo es primero estar allá de ese lado y hoy cómo es estar ya aquí entre los ganadores? Pues a mí me parece que hay como una relación muy estrecha, ¿no? En el fondo no es tan diferente. Cuando uno lee lo que otro escribió para valorarlo, se mete en un ejercicio parecido al de escribir para que otro valore lo que uno ha hecho. Sin embargo, pues por supuesto pues, estoy muy alegre y me parece que es una motivación para continuar con la idea de que, bueno, uno a veces en la actitud de profesor tal vez novato, yo me considero un profesor novato, pues mire y lee como para decir, mire, corrija esto, ajuste tal cosa, y no se da cuenta de que nadie escribe un cuento con la esperanza de que otro lo rechace o lo señale negativamente. Entonces escribir uno y quedarse casi un año esperando a ver qué le dicen los expertos es una actitud más de estudiante. Y a mí me sirve mucho porque yo creo que pues a uno lo hace más profesor el salón de clases que el diploma de profesor. Y pues yo soy profesor gracias a mis estudiantes y por ser profesor estoy aquí, entonces pues a ellos en el Colegio Campestre de Armenia y en la Universidad del Quindío mi más sincera gratitud. Bueno qué bueno saber que ese valor tremendo de los alumnos, ¿no? Cómo aprende uno de los alumnos, ¿no? No se vayan a retirar, porque bueno, esta ya es la última categoría. Eso quiere decir que estamos llegando poco a poco al final de esta premiación del 9º Concurso Nacional de Cuento de RCN y Ministerio de Educación Nacional. Quisiera agradecerles a todos, a los 25 ganadores, pero también a los 24.701 que se lanzaron a escribir, porque hay que lanzarse a escribir, esa es un poco como la clave de todo esto. Quería agradecerle al doctor Fernando Molina por estar aquí presente con nosotros. Ministra, ¿alguna conclusión final de toda esta jornada tan bonita que hemos tenido? Dos. La primera es, creo que esta herramienta poderosísima es además inspiradora. Las palabras que acaban de dar todos estos jóvenes, todos estos profes, creo que nos inspiran a todos para continuar en este camino larguísimo que es la educación. La educación de calidad nunca va a tener un límite, siempre va a ser un camino. Y lo otro es que te quería hacer este regalito. Creo que este es un momento muy importante en la historia de Colombia este año, el Concurso Nacional del Cuento. De hecho, las historias que hablaban de conflicto no tenían un final trágico como en años anteriores, sino esperanzador. Creo que es un momento para escribir un nuevo capítulo, pasar ese capítulo de la guerra y escribir el capítulo de la paz. Estamos dando a escritores, periodistas, esto que hemos denominado el balígrafo, que si tú ves es una bala, le hemos sacado la pólvora y es un esfero con el que creo que podemos reescribir nuestra historia. Ministra, muchas gracias. Y bueno, aquí nos despedimos, pero acuérdense, siempre acuérdense.
La única llave que abre esas puertas que uno cree que están cerradas y que son difíciles de traspasar, las únicas llaves que le abren a uno eso, esas puertas del entendimiento y del conocimiento, son el lápiz y el papel. Que tengan muy buen día.